Muy buenas tardes, tengan todos en esta hermosa tarde. Vamos a comenzar con nuestro servicio de esta tarde. Primeramente queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que en esta tarde van a estar conectándose. Que el Señor les bendiga y vamos a comenzar primero con una oración. Y le voy a pedir a Jacob que él va a orar en esta tarde, así que inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, Señor, que nos ayudes en este tiempo, Señor, que los cuides a las personas que están enfermas, Señor, y que cuides a las personas que todavía quieren estar aquí, Señor, y que podamos tener una buena canciones y que también que mi papá pueda tener un buen tiempo haciendo sus cosas aquí para ti, Señor, y también para que mi mamá pueda leer su Biblia. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a comenzar, así que le voy a pedir a mi esposa, a mi hija Elizabeth, a Jacob que se preparen y vamos a hacerlo todo para la honra y la gloria de nuestro Dios en esta tarde. Padre bendito, aquí estamos delante de ti, Señor. Siempre has sido fiel, Señor. Siempre eres fiel, Señor. Y siempre lo serás.
En ti confiaré, tu promesa sigue fiel, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue fiel, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú has sido fiel. Siempre has sido fiel, Así Señor. es, Señor Jesús. Lo creemos en esta tarde, Amén, Señor. Padre Santo. Y lo creeremos siempre. Tú eres fiel, Señor. Así es, Señor. Él es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel Amén. y que Dios siempre será fiel con cada uno de nosotros? Amén, Señor. Él es fiel, Señor. Así es. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré.
Creemos en su fidelidad. Aleluya, Señor. ¿Cuántos en esta tarde pueden decir también, creemos también nosotros en su fidelidad? Que Dios bendiga estos cantos y vamos a darle el tiempo a nuestra esposa, a mi esposa Reina, que ella va a traer la lectura de esta tarde, que se encuentra en Hechos, capítulo 27, versículos 20 al 25. Hechos, capítulo 27, versículo del 20 al 25. Así que mis amados hermanos, ahí en su casa, busque Biblia, busque Hechos, capítulo 27, versículos 20 al 25. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, hoy en esta tarde. Es un privilegio para mí poder servirle a mi Señor. Y vamos a leer la palabra de Dios que dice así. Vamos a estar leyendo en Hechos 27, del 20 al 25. Y dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, pues en pie en medio de ellos dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, habernos oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que parezcamos ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra y vamos a dar tiempo a nuestro hermano pastor. Bueno, mis amados hermanos, hemos leído la lectura de esta tarde y antes de exponer su palabra, vayamos a Dios en los rostros y vayamos a Dios. Oh Padre bendito, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Padre, reconociendo primeramente, Señor, que hemos fallado. Pero aquí estamos, Padre bendito, en esta tarde, Señor, pidiendo, Señor, que cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que están en sus casas, en esta tarde, Señor, podamos sentir, Señor, tu presencia en la vida de cada uno de nosotros. Oh Padre bendito, Señor, en esta hora hemos leído tu palabra. Señor, te pido, Padre, que en esta tarde, Señor, tomes el control. Que tu Santo Espíritu, Señor, hable, Padre, en esta tarde, Señor. Padre, usa mis labios. Pasa ese carbón encendido, Señor, sobre mis labios, Padre. Y que tu pueblo, Señor, en esta noche, Señor, en esta tarde, Señor, pueda, Señor, aprender, Señor, de tu palabra, Señor. Que en esta tarde podamos, Señor, aprender de ti, Señor. Oh Padre bendito, gracias por esta tarde. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Los que ya están conectados en esta tarde, reciban saludos de cada uno de nosotros y también un saludo a nuestra amada iglesia. Saludos de parte de la familia Pineda. Oh, mis amados hermanos, en esta tarde vamos a estar aprendiendo un tema importante, un tema que lleva por título ¿Cómo enfrentamos las tormentas de la vida? ¿Cómo enfrentamos las tormentas de la vida? Y hoy vamos a estar aprendiendo de un hombre de fe, un hombre que
estuvo dispuesto a pasar por cualquier tribulación que se le enfrentara con tal de llevar el mensaje de nuestro Dios Todopoderoso. Y hoy en esta tarde vamos a aprender acerca de la vida del apóstol Pablo. Mis amados hermanos, todos conocen la historia de este hombre, un hombre poderoso, un hombre que cada tribulación que él pasó fue para bien, fue para que nosotros hoy en esta tarde pudiéramos estar leyendo su palabra, para que cada uno de nosotros tengamos esas 13 cartas que nosotros hemos aprendido y siempre aprenderemos de la vida del apóstol Pablo. Mis amados hermanos, ¿cómo enfrentamos las tormentas de la vida? Como hijos de Dios, cuando venimos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a veces nosotros pensamos que como hemos venido al Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros ya no vamos a pasar por ninguna tribulación. Pero no es así, mis amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo lo declaró y dijo: en el mundo tendréis aflicción. Hermanos, en el mundo vamos a tener aflicción. Y en esta tarde vamos a aprender que cada uno de nosotros como hijos de Dios vamos a pasar por tormentas, vamos a pasar por situaciones difíciles, vamos a pasar por momentos en donde nosotros a veces pensamos que ya no podemos seguir adelante. Hay momentos donde nosotros a veces casi perdemos toda esperanza. Pero en esta tarde, hermanos, esta palabra poderosa que el Señor nos trae en esta tarde por medio del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 27, versículo 20. Como no aparecía ni el sol ni las estrellas por muchos días, y nos sobrevenía una tempestad no pequeña, íbamos perdiendo ya toda esperanza de salvarnos. Mis hermanos, para que podamos entender, vayamos al contexto, mis amados hermanos, y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 27, versículo 1, dice que Pablo se embarca para Roma. Dice la palabra de Dios que cuando se determinó que habíamos de navegar a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y dice que ellos se embarcaron en una nave llamada Adramiteña, que salía para los pueblos, para los puertos de Asia. Y dice, y zarpamos. Al otro día atracamos en Sidón, y Julio, tratando a Pablo con amabilidad, le permitió ir a sus amigos y ser atendidos por ellos. Habiendo zarpado de ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Oh, mis amados hermanos, podemos entender y podemos ver que la palabra de Dios nos enseña que Pablo se había embarcado y iba directo a Roma. Dice la palabra de Dios que él iba a apelar al César. Y dice la palabra de Dios que desde el principio que ellos se embarcaron en ese barco, dice que los vientos eran contrarios. Y dice que en eso el centurión encontró ahí otra nave que se llamaba Alejandrina. Dice, y en ese barco nos embarcamos nuevamente, navegando muchos días despacio y habiendo llegado a duras penas frente a Nicto, porque el viento nos impedía. Y dice en el versículo 8, y costeándola con dificultad, llegamos
a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Oh, mis amados hermanos, miren lo que la palabra de Dios nos enseña, que cada uno de nosotros vamos a pasar por situaciones difíciles. Dice la palabra de Dios que los vientos eran contrarios. Dice la palabra de Dios que el viento les impedía a ellos para seguir adelante. Pero dice el versículo 9, puesto que había transcurrido mucho tiempo y hacía peligrosa la navegación, porque también el ayuno ya había pasado, Pablo les amonestaba diciendo: hombres, veo que la navegación ha de realizarse con daño y mucha pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. Aquí vemos a un hombre lleno de fe. Vemos a un hombre que él está viendo la situación del problema. Dice que primero los vientos le eran contrarios, pero después dice que el viento les impedía seguir adelante y Pablo ve y les dice: va a ser imposible que nosotros sigamos adelante. Pero dice la palabra de Dios que el hombre que estaba a cargo de la tribulación no le hizo caso. Dice que más adelante ellos sintieron una brisa del sur y les pareció que iba, pero no mucho. Un viento huracán que se llama Huraquilón. Como la nave era arrastrada y no podía poner proa al viento, nos abandonamos a él y éramos llevados a la deriva. Oh, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que como no aparecía ni el sol ni las estrellas por muchos días, dice, nos sobrevenía una tempestad no pequeña. Íbamos perdiendo ya toda esperanza. Oh, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, cuando nosotros estamos atravesando una tribulación, cuando ha venido a nosotros una tormenta de la vida, a veces pensamos que ya no hay esperanza. O usted puede ver, hermano, que estas personas pensaban que ya no había esperanza. Pensaban que sus vidas corrían un gran riesgo. Pero hoy vamos. Bueno, mis amados hermanos, les pedimos una disculpa. Estamos teniendo problemas con el internet, pero vamos a continuar, vamos a seguir adelante. Y como estábamos en el mensaje, mis amados hermanos, en el versículo 20 dice: como no aparecía ni el sol ni las estrellas por muchos días y nos sobrevenía una tempestad no pequeña, íbamos perdiendo ya toda esperanza de salvarnos. Hoy la pregunta de esta tarde es: ¿cómo enfrentamos las tormentas de la vida? Hermanos, las tormentas son inevitables, van a venir a nuestras vidas. Los momentos difíciles van a venir a nuestra vida. Es algo que nosotros no podemos evitar. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es cómo enfrentarlas, cómo hacer frente a las tormentas de la vida. Y vemos a este hombre llamado Pablo, apóstol. Dice la palabra de Dios que fue uno de los hombres que más atribulado fue. Muchas atribulaciones pasó, pero él en esta tarde nos enseña, vamos a ver 3 verdades bíblicas que vamos a hacer nosotros cuando estemos en una tormenta y cómo nosotros enfrentarla. Dice el versículo 21, entonces, como hacía mucho tiempo que no comíamos, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo: oh señores, debían haberme escuchado y no haber partido de Creta para evitar este daño y pérdida. Pero ahora les insto
a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de ustedes, sino solamente la nave. Oh, mis amados hermanos, número 1, ¿qué hacer cuando enfrentamos un momento difícil en nuestra vida? Cuando viene una tormenta de la vida a nosotros, dice la palabra de Dios que Pablo se puso de pie y les dijo a los hombres, les dijo, tengan ánimo, tengan ánimo. Oh, mis amados hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos atravesando una situación difícil, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que tener ánimo. Yo sé que muchos de nosotros, cuando estamos atravesando por un momento difícil, lo que no tenemos es ánimo, hermanos. Nos sentimos desanimados, nos sentimos derrotados. Pero dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo les instó y les dijo, tengan ánimo. No tan solo les dijo tengan ánimo, les dijo tengan un buen ánimo, hermanos. ¿Qué significa ánimo, hermanos? Ánimo significa valor, significa esfuerzo, energía. Si usted en este momento está pasando por un momento difícil, y yo sé que tal vez en este momento usted se siente sin fuerzas, usted se siente que ya no puede seguir adelante, usted siente que tal vez ya ha perdido la esperanza, pero dice la palabra de Dios en esta tarde que Pablo se puso de pie y les dijo, tengan un buen ánimo. Hermanos, para que nosotros podamos enfrentar un momento difícil, lo que nosotros tenemos que tener es un buen ánimo, hermanos. Enfrentar la situación con un buen ánimo, con valor, con energía, hermanos, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. La primera cosa que nosotros necesitamos para enfrentar un momento difícil, necesitamos un buen ánimo. Y miren lo que dicen, pues no se perderá la vida de ninguno de ustedes, sino solamente la nave. Número 2. Miren lo que dice el versículo 23. Porque esta noche estuvo conmigo un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me dijo, no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Punto número 2. Con Dios en medio de la tormenta. Hermanos, Dios nos va a permitir pasar por un momento difícil. Dios nos va a dejar de la misma manera que Pablo tuvo que pasar por este momento difícil. Pero una de las cosas que podemos ver que Pablo nos enseña, que dice que Dios está en medio de la tormenta. Porque dice Pablo, esta noche estuvo conmigo un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Oh, mis amados hermanos, miren qué hermoso mensaje para nosotros en esta tarde. Hermanos, que cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, cuando nosotros estamos siendo atribulados, dice la palabra de Dios que nosotros debemos de dar testimonio, que Dios está con nosotros en ese momento difícil. Y Pablo reconoce que Dios le había enviado un ángel y que ese ángel era enviado de Dios. Oh, mis amados hermanos, Dios permite que pasemos por ahí. ¿Por qué? Porque las tormentas, las tribulaciones, los momentos difíciles nos hacen acercarnos más a Dios. Nos hacen más acercarnos a Dios. Y dice que Dios, el ángel, le da una promesa a Pablo y le dice,
es necesario que tú comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios le había dado una promesa a Pablo, y Pablo realmente reconocía y él creía lo que Dios le había dicho. Todos los que van contigo, dice, ninguno se perderá. ¿Qué necesitamos cuando estamos en medio de una tormenta? Punto número 1, tener un buen ánimo. Punto número 2, con Dios en medio de la tormenta. Punto número 3, creyéndole a Dios todo lo que Él ha dicho. Mire lo que dice el versículo 25. Por tanto, señores, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Oh, mis amados hermanos, qué promesa tan poderosa la que acabamos de escuchar en esta tarde. O sea, hermanos, que cuando viene una tormenta a nuestra vida, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, aun aunque nosotros estemos desanimados, aun aunque nosotros hemos perdido ya casi toda la esperanza, lo que nosotros tenemos que hacer es levantarnos, animarnos, tener ese valor, tener esa energía que nosotros necesitamos para poder nosotros presentarnos delante de Dios, venir a Dios y saber reconocer que Dios está en medio de ese momento difícil que estamos atravesando. Oh, mis amados hermanos, una de las cosas que yo he tenido experiencias en mi vida, hermanos, que cuando yo estoy pasando un momento difícil, un momento de tribulación, es cuando yo siento que estoy más cerca de Dios. Porque cuando usted está más cerca de Dios, usted viene a Dios, usted le pide, usted le clama, usted llora con Dios. Y eso es lo que Dios quiere cuando nosotros pasamos por un momento difícil. Dios quiere es que nosotros vengamos a Él. Lo que Él quiere es que nosotros le dediquemos tiempo a Él. Por eso dice el apóstol Pablo, dice lo que nosotros necesitamos hacer es creerle a Dios, que lo que Él ha dicho, Él lo hará. ¿Qué había dicho el Señor? El Señor le dijo, Pablo, de todos los que van contigo, ninguno se va a perder. Y tú vas a ir y te vas a presentar delante del César. Era una promesa. Por eso el apóstol Pablo se pone de pie. Hoy en este momento, en este tiempo, estamos pasando por un momento difícil, donde hay gente que está desanimada, donde hay gente que ya ha perdido la esperanza, donde hay gente que piensa que ya no puede seguir adelante. Pero hoy, en esta tarde, el Señor nos hace una invitación a cada uno de nosotros. Estas personas no conocían de Dios, pero Pablo sí conocía de Dios. Yo y usted conocemos de Dios. Y hay mucha gente allá afuera que ha perdido el ánimo, que se siente desanimado, que se siente enfermo, que han perdido cosas. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar esa decisión y pararnos de frente y ir a esas personas y decirles, ánimo, ánimo, a darles ánimo para que ellos puedan seguir adelante y decirles que ellos reconozcan que ellos necesitan a Dios en medio de ese momento difícil que ellos están atravesando. Porque si Dios no está en ese momento difícil, ellos van a fracasar. Pero aquí nos enseña la palabra de Dios que Pablo les dio testimonio a estas personas, que aunque estaban pasando por ese momento difícil, Dios tenía el control de esta situación. Y yo lo creo, hermanos. Cuando nosotros pasamos por un momento difícil, Dios permite
Pero Dios tiene el control de esa situación que estamos atravesando. Dice, por tanto, señores, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como Él lo ha dicho. Yo confío, dice Pablo. Oh, mis amados hermanos, es lo que el Señor quiere. Cuando nosotros estemos pasando por un momento difícil, cuando usted esté atravesando una tribulación, lo que Dios quiere es que usted confíe plenamente en Él, que su fe crezca, que su fe ejerza. Y el versículo 26 dice, pero es necesario que demos a alguna isla. Oh, mis amados hermanos, si usted sigue leyendo cada versículo de la Biblia, usted va a encontrar una hermosa riqueza. El capítulo termina en el versículo 42. Miren, estas personas ya habían perdido toda esperanza. Y no había sido un día ni 2 días. Ya habían sido muchos días los que ellos estaban pasando ese momento difícil. Póngase a pensar, usted métaselo a la mente. Imagínese usted un barco en medio de alta mar, con 276 personas a bordo, que ellos ya habían perdido la esperanza. Dice la palabra de Dios que ellos ya llevaban días sin comer. Pero dice la palabra de Dios que por tanto Pablo les dijo, les ruego que coman algo, pues esto es bueno para su salud, porque no perecerá ni un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes. Oh, mis amados hermanos, qué promesa tan hermosa para cada uno de nosotros, que el apóstol Pablo les declara estas palabras a ellos y les dice, porque no perecerá ni un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes. Qué tremenda confianza del apóstol Pablo, hermanos, que decía él, podía declarar y decirles que ni aún un pelo iban a perder, que iban a ser salvos. Éramos en total 276 personas en la nave. Luego, satisfechos de la comida, alegraban la nave echando el trigo al mar. Hermanos, Pablo los animó a tener ánimo. Pablo les dijo que Dios estaba en medio del problema. Pablo les dijo también que le creyeran a Dios, que así como el ángel de Dios le había dicho, así iba a ser. Y dice que también los animó a que comieran, porque llevaban muchos días que no comían. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 42, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se escapara nadando. Pero el centurión, queriendo librar a Pablo, frustró su intento. Mandó a los que podían nadar que fueran los primeros en echarse para salir a la tierra, y a los demás, unos en tablas y otros en objetos de la nave. Así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Oh, mis amados hermanos, dice que todos llegaron salvos a tierra. Ninguno se perdió. ¿Por qué ninguno se perdió, mis amados hermanos? Porque cuando Pablo primero les dijo a ellos, ellos no le hicieron caso a Pablo. Pero Pablo empezó a hablarles, a decirles lo que ellos tenían que hacer. Y ellos inmediatamente hicieron caso a todo lo que Pablo les estaba diciendo que tenían que hacer. Porque ellos confiaron no tan solo en Pablo, sino que confiaron al Dios todopoderoso de Pablo. Ellos confiaron plenamente que lo que Pablo estaba diciendo, así iba a ser.
Pablo les dijo, ninguno de ustedes se va a perder. Y dice la palabra de Dios que así sucedió, que todos llegaron salvos a tierra. Oh, mis amados hermanos, usted y yo vamos a pasar por momentos difíciles. Usted y yo vamos a atravesar por tribulación. Pero lo que vamos a hacer nosotros, ¿cómo nosotros vamos a reaccionar cuando estemos en ese momento difícil? ¿Cómo reaccionaron los otros? Pero ¿cómo reaccionó Pablo? Que Pablo, conociendo al Señor, miren la diferencia. ¿Cómo reacciona una persona cuando no conoce a Dios? Pero ¿cómo reacciona una persona que conoce a Dios? Una persona que conoce a Dios, una persona que conoce el poder de Dios. Dice, muchachos, vamos a tener ánimo, vamos a tener valor. Yo sé que ya han perdido sus energías, pero levántense, vamos a clamar a nuestro Dios. Busquemos a Dios y creámosle a Dios que así como Dios lo ha dicho, Dios así lo va a cumplir. Y hermanos, Dios cumple sus promesas. Las promesas del Señor son fieles, hermanos, y son verdaderas. Y todo lo que el Señor dice, hermanos, todo se cumple, porque dice que así sucedió, que todos llegaron a salvos. Oh, mis amados hermanos, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación que estamos atravesando, Dios está llamando gente que realmente pueda confiar en el poder de Dios. Dios nos está haciendo un llamado, porque hay gente que se siente desanimada. Hay gente que ha perdido la esperanza de seguir adelante. Hay gente que ha perdido la vida y hay gente que está buscando consuelo. Hermanos, hoy en esta tarde el Señor nos hace una invitación a salir, a levantarnos y ir a esas personas que necesitan ser animadas. Decirles a esas personas que para que ellos puedan salir de esa situación difícil, ellos necesitan que Dios esté presente en medio de esa situación difícil y decirles que crean en las promesas de nuestro Dios Todopoderoso. Que Dios bendiga su santa palabra. Oremos. Oh Padre bendito, en esta tarde, Señor, te damos honra y gloria, Padre. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Oh Padre bendito, gracias, Padre bendito, Señor, porque en ella, Señor, podemos ser edificados, Señor, podemos ser consolados, Padre. Oh Padre bendito, tú en esta tarde, Señor, nos haces un llamado, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Padre, que en estos momentos difíciles, Señor, durante esta pandemia, Señor, hay gente, Padre, allá afuera, Señor, que han perdido toda esperanza, que se sienten desanimados, que se sienten derrotados. Pero Padre, tú para eso nos has llamado a nosotros, para que nosotros podamos ir a consolar a otros. Por eso es el motivo que nosotros somos atribulados, para que nosotros podamos consolar a otros. Oh Padre bendito, en esta tarde, Señor, te pedimos, Padre, que cada uno de nosotros hayamos entendido, Señor, tu mensaje. Padre bendito, Señor, y tú quieres que en medio de esta situación nuestra confianza esté depositada solamente en ti. Oh Padre bendito, y creerte a ti, Padre Santo, que tú tienes grandes promesas para cada uno de nosotros. Y de la misma manera que tú enviaste, Señor, ese ángel, Señor, a hablarle a Pablo y a declararle que ninguno de los que iban con él se iban a perder. Oh Padre bendito, en esta tarde queremos, Señor, creer, Señor, en tus promesas. Oh Padre bendito, ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, que aún en medio de esta situación difícil, Señor, no perdamos ninguna esperanza. Padre, que confiemos plenamente en ti, Padre. Que tú, Padre bendito, Señor, nos ayudarás
a salir de esta situación que estamos atravesando. Confiamos en ti. Toda nuestra confianza está en ti. En tus manos pongo, Señor, a cada persona, Señor, que en esta tarde, Señor, se siente desanimada. Por cada persona, Señor, que en este momento, Señor, ha perdido, Señor, toda esperanza, Señor, que ya no tiene esperanza de seguir adelante. Padre, los pongo en tus manos. Úsanos, Padre Santo. Úsanos a cada uno de nosotros para que nosotros, Padre, podamos llevar tu palabra, Padre, y podamos exponerla. Señor, podamos llevar ese ánimo, Padre, ese ánimo a cada persona que realmente lo necesita. Oh Padre bendito, gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, porque, Señor, tú tratas con cada uno de nosotros. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Oh, mis amados hermanos, gracias por acompañarnos en esta tarde. Sigamos orando, hermanos. Siga clamando a Dios. Ahí en su hogar, clame, doble rodillas, busque la palabra de Dios. Busque a Dios en oración todos los días, confiando en el Señor, que Él cumplirá todas sus promesas que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente.